En el borde noroeste de Europa hay una tierra donde las nubes viajan más rápido que una persona caminando. En la isla de Skye, las columnas de piedra del Old Man of Storr se levantan sobre la ladera de hierba como lo último que quedó de un edificio que nadie recuerda quién construyó. Y más al oeste, en el cabo de Nast Point, el Atlántico golpea el pie del acantilado de día y de noche sin descansar ni un segundo. Bienvenido a Escocia, la tierra de los clanes que alguna vez se repartieron cada montaña, donde cada linaje tiene su propio tejido y su propia historia sobre la tierra que perdió. Lo primero que te va a hacer detenerte, probablemente, sea el rostro de las mujeres de aquí. La piel clara, casi transparente, las pecas cruzando el puente de la nariz, el cabello encendido bajo esa luz de sol que aquí escasea tanto. Pero detrás de esa suavidad hay un pueblo que le enseñó al mundo a pensar. Fue justamente desde unos cuartos pequeños de Edimburgo que se reescribieron la economía moderna y la filosofía occidental. Esta es la tierra del whisky escocés, del primer teléfono, del primer sistema de televisión que realmente funcionó, de la penicilina, de la máquina de vapor que encendió toda la revolución industrial y de la oveja Dolly. Pero lo más extraño es lo que eligieron como animal nacional. No es el águila, no es el ciervo rojo. Desde hace más de 600 años, el animal que representa a Escocia en el escudo real es un unicornio, una criatura que jamás existió. Y siempre lo tallan con una cadena de oro alrededor del cuello, porque según la leyenda solo el rey de Escocia tenía la fuerza para encadenar aquello que nadie logra domar, un pueblo de inventores. Y una bestia de cuento. Así es Escocia, el cruce perfecto entre lo que la ciencia puede demostrar y lo que solo se puede creer. Antes de continuar, comenta desde qué país estás viendo el video. ¿Te gustaría mudarte a Escocia? Escribe sí o no justo abajo. Y antes de meternos montaña por montaña, mira el conjunto una sola vez, porque la forma de Escocia explica casi todo lo demás. Escocia ocupa el tercio norte de la isla de Gran Bretaña. Al sur limita con Inglaterra. Al norte y al oeste está el Atlántico. Y al este, el Mar del Norte. Es una de las 4 naciones que forman el Reino Unido, junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Pero lo que de verdad le dio forma a este país fue el hielo. Los glaciares pasaron raspando por aquí y dejaron 3 franjas de tierra paralelas. Al norte están las tierras altas, las Highlands, la zona más agreste de Gran Bretaña y prácticamente deshabitada. En medio quedan las tierras bajas centrales, una franja estrecha donde vive la mayor parte de la población. Y al sur, las colinas redondeadas de los Southern Uplands, que bajan poco a poco hacia la frontera con Inglaterra. A mediados de 2025, Escocia tenía 5.545.500 habitantes, la cifra más alta de su historia, según el Registro Nacional de Escocia. Y aquí viene lo interesante. El crecimiento no llega ni a 0,1%. Escocia tiene más gente que nunca, y aún así, está casi detenida. Y ahora sí, la pregunta difícil. ¿Escocia es un país? Sí y no, al mismo tiempo. Escocia tiene su propio sistema legal, su propio sistema educativo, su propia selección de fútbol y su propio parlamento en Edimburgo. Pero no tiene ejército, no decide su comercio internacional, y su jefe de estado es el monarca británico. Es una nación pero no un estado independiente. Esa pregunta ya cumplió más de 700 años. En 1297, William Wallace deshizo a un ejército inglés muy superior en número en el puente de Stirling. La bandera bajo la que peleó la cruz blanca en forma de X sobre fondo azul, la Cruz de San Andrés, es una de las banderas nacionales más antiguas que siguen ondeando hoy. Y esa pregunta todavía no tiene respuesta final. En mayo de 2026, los escoceses volvieron a votar por su parlamento. El partido que impulsa la independencia siguió ganando la mayor cantidad de escaños, pero no le alcanzó para la mayoría. La historia de la independencia sigue ahí, ni cerrada ni empezada de nuevo. De esas 3 franjas, la estrecha del medio es donde vive la mayoría de los escoceses, y en su extremo oriental está la capital. Edimburgo se asienta junto al fiordo de Forth, y es capital de Escocia desde el siglo XV. Está repartida sobre 7 colinas,
por eso la comparan tanto con la Roma antigua. Pero lo que la vuelve distinta a cualquier otra capital es su geología. El castillo de Edimburgo se levanta sobre el bloque de lava endurecida que quedó de un volcán apagado hace cientos de millones de años. Los glaciares desgastaron todo alrededor, pero no pudieron con esa roca, y dejaron un peñón vertical por 3 lados y una sola ladera suave. A los humanos solo les quedó construir la fortaleza encima. Esa ladera suave se convirtió en la Royal Mile, la calle inclinada, de 1,5 kilómetros, que une el castillo con el palacio de Holyrood-House, al pie de la colina. Recorrerla completa es atravesar casi 1000 años de historia, entre edificios altísimos y callejones angostos que aquí llaman close, oscuros, empinados, y que bajan hacia los niveles inferiores de la ciudad. A Edimburgo también le dicen la Atenas del Norte, porque en el siglo XVIII fue el centro de la Ilustración escocesa. La ciudad vieja medieval y la ciudad nueva de arquitectura georgiana forman juntas un único sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Fue inscrito en 1995. Justo a las afueras hay 3 puentes sobre el fiordo de Forth, uno junto al otro, como una línea del tiempo puesta de pie. El Forth Bridge, el puente ferroviario de acero rojo inaugurado en 1890, es hoy también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Forth Road, abierto en 1964, llegó a ser el puente colgante de acero más largo de Europa. Y el Queen's Ferry Crossing, terminado en 2017, tiene las torres de puente más altas del Reino Unido. 3 siglos de ingeniería, separados por menos de 2 kilómetros. Si Edimburgo es donde Escocia exhibe su historia, Glasgow es donde Escocia va a trabajar. Glasgow es la ciudad más grande del país, con 654.330 habitantes a mediados de 2025, y sigue creciendo. Mientras muchas otras zonas de Escocia pierden gente, Glasgow la está atrayendo. Todo el destino de la ciudad está atado al río Clyde. Durante los siglos XVIII y XIX, Glasgow se convirtió en el centro textil y de construcción naval de todo el Imperio Británico. Hay una frase que repiten los locales: el Clyde hizo a Glasgow y Glasgow hizo al Clyde. La población pasó de unas decenas de miles a más de 500,000 en menos de un siglo. Entonces los astilleros se derrumbaron, los diques quedaron en silencio y las grúas se quedaron ahí paradas, recortadas contra un cielo gris. Fue entonces cuando la ciudad hizo algo que muy pocas ciudades industriales logran: se reescribió a sí misma. Desde los años 90 los viejos muelles se volvieron museos, salas de conciertos y centros de ciencia, con edificios forrados en titanio levantándose justo donde antes había talleres de acero. Al oeste está el West End, calles cubiertas de árboles, cafés pequeños, y la Universidad de Glasgow, fundada en 1451, con una torre neogótica que parece más un castillo que un edificio de aulas. Al lado está el Museo Kelvingrove, uno de los museos más visitados del Reino Unido, y la entrada es gratuita. Pero aquello por lo que Glasgow es más famosa en la vida diaria es la música. La ciudad tiene escenarios en vivo casi todas las noches, desde bares de 50 lugares hasta arenas de 10,000. Edimburgo se mira, Glasgow se escucha. Ahora deja atrás esas tierras bajas llenas de gente. Maneja unas 2 horas hacia el norte y todo cambia. Las Highlands son la parte más agreste de Gran Bretaña, y también la más vacía. Hay extensiones más grandes que muchos países pequeños sin una sola casa. Las turberas del norte están entre las zonas silvestres mejor conservadas de Europa. Un suelo blando, oscuro, empapado, que se fue acumulando durante miles de años. La cumbre más alta es el Ben Nevis, 1.345 metros, y también el punto más alto de Gran Bretaña. La cifra no suena impresionante, pero en esta latitud, el clima allá arriba puede pasar de sol a granizo en 15 minutos, y cada año hay gente que tiene que bajar con el equipo de rescate. El valle más famoso es Glencoe, 2 paredes de montaña casi verticales, apretando un fondo estrecho. Las nubes cayendo sin parar por las cimas, y la luz cambiando tan rápido que no alcanzas a tomar 2 veces la misma foto. Aquí también ocurrió la masacre de 1692, y ese nombre todavía pesa en la memoria escocesa.
La forma más común de recorrer esta región es la North Coast 500, una ruta circular alrededor del extremo norte que sale y termina en Inverness, pasando por acantilados marinos, playas de arena blanca, curvas cerradas de un solo carril y tramos larguísimos sin señal. Pero la forma más famosa de recorrerla no es en auto. Cada verano, de principios de junio a finales de octubre, un tren de vapor sale de Fort William rumbo al puerto de Mallaig y regresa. 135 kilómetros ida y vuelta, atravesando bosques y lagos. En el camino, el tren cruza un viaducto de 21 arcos abierto al tráfico en 1901, que se curva a lo largo de 380 metros sobre el valle de Glenfinnan, a 30 metros de altura sobre el río. Y créeme que ese viaducto ya lo viste, aunque nunca hayas pisado Escocia. Es exactamente el tramo por el que pasa el tren de Hogwarts en las películas de Harry Potter. El boleto de ida y vuelta en clase estándar cuesta 76 libras, alrededor de $102, y los mejores días del verano se agotan con meses de anticipación. La capital de toda la región queda al noreste, Inverness, la ciudad en la desembocadura del río Ness. Pero lo más importante de aquí está a unos 8 kilómetros del centro, en un campo pantanoso que se llama Culloden. El 16 de abril de 1746, el levantamiento jacobita terminó justo ahí. La batalla duró menos de una hora. Después, el gobierno británico borró por completo la estructura social de las Highlands, prohibió las armas, prohibió el traje tradicional, les quitó el poder a los jefes de clan. Y miles de familias fueron expulsadas de sus tierras para dejarle lugar a los rebaños de ovejas. Hoy te paras en medio de ese campo y solo ves pasto, pero fue exactamente ahí donde una forma de vida se terminó. Y el hielo no solo hizo montañas, también creó eso que Escocia tiene más que casi cualquier otro lugar del planeta: agua dulce, guardada en la roca. Los escoceses le dicen loch a los lagos. Los suyos son largos, angostos y profundísimos, porque están metidos en las grietas que abrieron los glaciares. La mayor de todas es el Great Glen, una falla geológica que corta el país en diagonal de costa a costa. El más famoso de esa cadena es el lago Ness, 36 kilómetros de largo y más de 220 metros en su punto más hondo. Por esa profundidad, el lago Ness contiene más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos, así como lo oyes. Aquí el agua es negra como un té cargado, por la turba que baja de las laderas. Metes la mano medio metro y ya no te ves los dedos. Y esa es precisamente la razón muy práctica por la que el monstruo sigue vivo. Nadie ha podido demostrar que haya algo allá abajo. Pero tampoco nadie ha podido demostrar que no lo haya, porque en esa agua negra, el sonar y las cámaras son casi inútiles. Así fue como Nessie se volvió una industria. Un pueblo entero vive de una pregunta que no tiene respuesta. Más al sur está el lago Lomond, la masa de agua dulce con mayor superficie de toda Gran Bretaña, a la que el escritor Walter Scott llamó el rey de los lagos. A la orilla del lago Ness queda lo que sobrevivió del castillo de Urquhart. En 1692, fue la propia guarnición la que lo voló para que no cayera en manos jacobitas. Los muros rotos quedaron inclinados junto al agua oscura, y casi ningún visitante se va del lago Ness sin fotografiarlos. Y si la tierra firme ya te parecía vacía, las islas lo están todavía más. Escocia tiene cientos de islas repartidas por la costa oeste y la costa norte. Pero según el informe sobre islas del Registro Nacional de Escocia, solo 93 de ellas siguen habitadas de forma permanente. Todo el resto les pertenece a las aves marinas y a las focas. La más famosa es Skye, unida a tierra firme por un puente. Aquí es donde los paisajes más raros de Escocia están más cerca unos de otros. El Old Man of Storr, con sus columnas de piedra clavadas hacia arriba, y la cascada de Kilt Rock cayendo directo al mar. Más allá están el valle de Fiery Glen, con sus lomas redondas que parecen de juguete, y el faro de Nast Point en el extremo occidental. Hacia el norte están las Orcadas. Y aquí la historia le da la vuelta a toda tu intuición. Imagínate esto. Skara Brae es una aldea de piedra construida en el Neolítico, más antigua que las pirámides de Giza y más antigua que Stonehenge. Adentro todavía se conservan las camas de piedra, las repisas de piedra y el hogar.
Skara Brae y el Círculo de Piedras del Ring of Brodgar forman juntos el sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO llamado el Corazón Neolítico de las Orcadas. Lo más lejano son las Shetland, más de 100 islas en el extremo norte. Este lugar está más cerca de Noruega que de Londres, y eso se oye en el acento de la gente y se ve en los nombres de los pueblos. Hacia el suroeste, en el otro extremo de la cadena, está Islay, la isla más al sur de las Hébridas interiores. 620 kilómetros cuadrados, poco más de 3.000 habitantes y casi una decena de destilerías de whisky en operación. Ese nombre va a volver más adelante en este video. Si lo que quieres es salir a las islas del oeste, tu punto de partida es Oban, un puerto pequeño en tierra firme. Su nombre original en gaélico significa pequeña bahía. Le dicen la capital de los mariscos de Escocia, y entiendes por qué apenas bajas del ferry. Ahora, desde esas islas mar adentro, regresemos a la costa este, donde está la tercera ciudad más grande de Escocia y toda una región llena de castillos. A Aberdeen le dicen la ciudad de granito, y no es una manera de hablar. La mayoría de los edificios del centro están construidos con granito extraído localmente. Esa piedra tiene cristales de mica, así que en un día de sol después de la lluvia, calles enteras brillan como si les hubieran espolvoreado plata encima. Este ya era un puerto importante desde la Edad Media. Después, se encontró petróleo en el Mar del Norte, a finales de los años 60. Y durante la década de los 70, Aberdeen se fue convirtiendo en lo que hoy llaman la capital petrolera de Europa. Pero lo que retiene a los turistas aquí no es el petróleo. Aberdeenshire se autodenomina la tierra de los castillos de Escocia, con una ruta oficial, la Ruta de los Castillos, que enlaza 19 de ellos. El más impresionante es Dunotar, plantado sobre un peñón casi desprendido de la costa, con 3 lados de pared vertical cayendo directo al Mar del Norte. Y este lugar guarda una historia real que vale más que cualquier leyenda. A mediados del siglo XVII, cuando avanzaban las tropas de Cromwell, la corona, el cetro y la espada de Escocia fueron llevados hasta aquí para esconderlos. El castillo estuvo sitiado durante meses y cayó en mayo de 1652. Pero antes de eso, las joyas ya habían sido sacadas a escondidas y enterradas bajo el piso de una pequeña iglesia cercana para regresar cuando el rey recuperó el trono. Hoy están en el castillo de Edimburgo. También en esta región está Balmoral, la residencia de verano que la familia real británica compró en tiempos de la reina Victoria y a la que sigue yendo cada verano hasta el día de hoy. Y en la costa oeste, sobre una islita donde se encuentran 3 lagos, está Eilean Donan, la imagen que a la mayor parte del mundo se le viene a la cabeza cuando escucha las palabras castillo escocés. Esos castillos no aparecieron solos, los construyeron las familias y en Escocia, familia significa algo mucho más amplio que en otros lugares. Desde el siglo XII, la sociedad escocesa se organizó en clanes. La palabra clan viene del gaélico clan, que significa simplemente descendencia. Cada clan controlaba un territorio y tenía su propio jefe, un rey pequeño, un juez y un protector, todo en la misma persona. Cada clan tenía además su propio dibujo, el tartán, esa lana tejida a cuadros con combinaciones de colores y anchos de raya distintos. MacDonald, Campbell, MacLeod, Douglas, cada apellido corresponde a una combinación propia. En principio, con solo ver la tela sabes de dónde viene quién la lleva puesta. La prenda de tartán que el mundo entero reconoce es el kilt, esa falda plisada de los hombres. Al principio era una tela larga que se enrollaba alrededor del cuerpo y se echaba sobre el hombro, y servía de ropa y de cobija cuando tocaba pasar la noche a la intemperie. Los hombres de las Highlands la usaban porque era práctica en una tierra húmeda, donde un pantalón mojado se vuelve un problema. Y entonces llegó Culloden. Después de 1746, el gobierno británico prohibió vestir el traje de las Highlands. Enrollarse una tela alrededor del cuerpo se convirtió en un delito. La prohibición duró casi 35 años. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Cuando se levantó la prohibición, el kilt y el tartán no volvieron como ropa de trabajo de la gente de montaña. Volvieron como símbolo nacional, adoptados por la aristocracia y hasta por la realeza, estandarizados, registrados en un catálogo oficial.
Lo que alguna vez fue señal de rebelde terminó siendo lo que los escoceses se ponen el día de su boda. Pero detrás de todas esas tradiciones hay 5,5 millones de personas viviendo una vida muy moderna, y no siempre fácil. Empecemos por lo más visible. En Escocia el cabello rojo es más común que en casi cualquier otro lugar del mundo, y eso no es casualidad. Una variante del gen del receptor de melanocortina 1 hace que el cuerpo produzca más feomelanina. Ese es el pigmento que da el tono rojizo, junto con una piel muy clara. En una tierra donde el sol se esconde detrás de las nubes durante meses, esa piel absorbe más luz para poder sintetizar suficiente vitamina D. Lo que parece un rasgo de belleza casual es, en realidad, una solución biológica. En cambio, en salud el panorama es menos alegre. La esperanza de vida promedio en Escocia es 2 años menor que en Inglaterra, pero la cifra que de verdad llama la atención está adentro del propio país. Entre el 10% de zonas más desfavorecidas y el 10% de zonas más acomodadas, la diferencia en esperanza de vida de los hombres es de 13 años. Y esas zonas no están en extremos opuestos del país. Están una al lado de la otra dentro de la misma ciudad, a veces separadas por unas cuantas estaciones de tranvía. En cuanto al idioma, el gaélico, la lengua celta que alguna vez cubrió todas las Highlands, hoy la dominan por completo unas 44,000 personas. Lo que de verdad vas a escuchar en las calles de Glasgow es el Scots. Es una lengua distinta, pariente cercana del inglés, y alrededor de 2,400,000 personas la manejan en algún grado. En la vida diaria, lo que más te vas a encontrar es lo directos que son. Si alguien que acabas de conocer ya te está haciendo burla, eso no es grosería, es su manera de decirte que ya te aceptaron. Y si se te presenta la oportunidad, métete a un Seilid, ese baile colectivo con música tradicional que suele haber en bodas y fiestas de pueblo. Nadie espera que sepas bailar. Alguien va cantando los pasos, y en 3 minutos ya estás tomado de la mano con 2 desconocidos, girando en un salón lleno de risas. Y de la pista de baile pasemos a la mesa, porque la comida escocesa es lo que más se malinterpreta de este país. El plato nacional es el haggis, vísceras de cordero picadas, mezcladas con avena, cebolla, grasa y especias, y luego cocidas al vapor. Dicho así, a mucha gente se le quitan las ganas, pero servido en el plato es una masa de carne oscura, suelta y con aroma a pimienta, acompañada de nips and tatties, o sea puré de nabo y puré de papa. Es la comida de un pueblo pobre en recursos que no desperdiciaba ni una sola parte del animal. En la costa este, el pueblo de Arbroath tiene una especialidad con denominación protegida: el Arbroath Smoky, eglefino ahumado artesanalmente sobre un barril de madera. Sale caliente, y la carne se separa del hueso con solo pasar el dedo. Y de postre está el Cranachan, crema batida con miel, frambuesas frescas y avena tostada, casi siempre con un chorrito de whisky. La res Aberdeen Angus es la raza de carne escocesa, y ese nombre aparece en los menús de prácticamente todos los países. Y sorprendentemente, Escocia tiene más ovejas que personas, 6,540,000 cabezas en junio de 2025, frente a 5,5 millones de habitantes. Pero si hubiera que elegir una sola cosa que represente a Escocia en las mesas del mundo, no sería la carne de res. Hasta mayo de 2026, Escocia tenía 154 destilerías de whisky en operación, según la Asociación del Whisky Escocés. Hasta mayo, en 2025, las exportaciones alcanzaron 5,360 millones de libras, alrededor de 7,200 millones de dólares. Esa cifra representa el 72% de todas las exportaciones de alimentos y bebidas de Escocia. Más de 41,000 personas viven de esta industria. Lo que hace distinto al whisky escocés está en la ley. Para poder llamarse Scotch, tiene que pasar al menos 3 años dentro de barricas de roble, en suelo escocés. No hay manera de acelerar el tiempo. Es una de las poquísimas industrias donde el ingrediente más importante es la espera. Cada región tiene su carácter. Speyside, al noreste, da whiskies dulces y afrutados. Islay, frente a la costa oeste, va justo al revés. Ahí queman turba para secar la cebada. El humo se mete en el grano, y sale un whisky que huele a fogata de playa después de la lluvia.
Adentro de las bodegas de añejamiento, el aire es denso, dulce y un poco picante. Y lo que pocos saben es esto. La gente del oficio le llama la parte de Los Ángeles a lo que se evapora a través de la madera. Alrededor de 2% cada año, y nadie lo recupera jamás. En una barrica de 15 años, más de una cuarta parte del licor ya se fue al cielo antes de que alguien alcance a probarlo. Esa misma paciencia del whisky produjo otro capítulo de Escocia, el capítulo que más cosas le dejó al mundo. A los siglos XVIII y XIX aquí les dicen la Ilustración escocesa, un país pequeño y pobre en recursos que generó una densidad de ideas difícil de creer. Adam Smith, de Kirkcaldy, escribió el libro que sentó las bases de la economía moderna. David Hume, de Edimburgo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de Occidente. Los dos vivieron en la misma época, separados por unas cuantas decenas de kilómetros. Después vino el turno de los ingenieros. James Watt perfeccionó la máquina de vapor hasta volverla el motor de toda la revolución industrial, y Thomas Telford construyó tantos puentes y caminos que la gente terminó llamándolo el coloso de las carreteras. Ya entrados los siglos XIX y XX, la lista se hace todavía más larga. Alexander Graham Bell, nacido en Edimburgo, es a quien se le acredita el primer teléfono. John Logie Baird presentó un sistema de televisión que sí funcionaba. Alexander Fleming descubrió por accidente la penicilina, un moho que creció en una placa de laboratorio olvidada, y desde entonces la medicina tiene antibióticos. John Boyd Dunlop creó el neumático de aire. Robert Watson Watt desarrolló el radar, y James Goodfellow patentó el código PIN. Esos 4 dígitos que tecleas cada vez que te paras frente a un cajero automático. Y en 1996, en el Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, que hoy forma parte de la Universidad de Edimburgo, nació una oveja llamada Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y hay algo que Escocia le dio al mundo que nadie llama invento: el golf. Ya en el siglo XV era tan popular que en 1457 el Parlamento llegó a prohibirlo. Los soldados pasaban tanto tiempo jugando que descuidaban la práctica de tiro con arco. Su santuario es St. Andrews, un pueblito costero del este, a donde cada año vuelan decenas de miles de personas, nada más para jugar sobre la misma franja de arena, donde se juega desde hace casi 500 años. Detente un segundo a mirar esa lista: antibióticos, teléfono, televisión, radar, máquina de vapor, cajero automático, clonación animal. Increíble. Todo eso salió de un país con menos habitantes que muchas ciudades grandes del mundo. Y toda esa seriedad tiene un reverso, que se ve más claro que nunca en agosto. Cada agosto, Edimburgo organiza el Festival Fringe, el festival de artes escénicas más grande del mundo por número de espectáculos. En 2026, el festival abrió el 7 de agosto con 3.649 espectáculos, repartidos en 258 sedes, y con obras llegadas de 71 países. Sumando todo, son casi 54.000 funciones en 3 semanas. Lo que hace al Fringe distinto de cualquier otro festival es su regla: no hay un comité central de selección. Si tienes algo que contar, consigues rentar un escenario y pagas la cuota de inscripción, apareces en el programa. El resultado es que durante 3 semanas, todo lo que tenga techo en Edimburgo se convierte en teatro. Sótanos de bares, salones parroquiales, cocheras. Caminas por la Royal Mile y te frenan 5 veces en 200 metros, cada una con un grupo de artistas poniéndote un volante en la mano. Ese mismo agosto, Glasgow organiza el Campeonato Mundial de Bandas de Gaitas, y cientos de músicos con traje de las Highlands llegan a la ciudad. La gaita Great Highland es de esas cosas que escuchas antes de ver. Es un instrumento de exteriores. Su volumen es tan grande que no necesita amplificación, y el sonido atraviesa el ruido del tráfico y hasta el de la lluvia. Durante todo el verano, los pueblos de montaña celebran los Highland Games, jornadas de deportes tradicionales con lanzamiento de martillo y lanzamiento de peso. Y el más famoso de todos es el caber toss: levantar un tronco de pino entero y lanzarlo para que dé una vuelta completa.
Ese lanzamiento de martillo pertenece a la misma tradición de lanzamientos de las Islas Británicas de la que salió el martillo olímpico moderno, aunque el implemento y la técnica hoy sean completamente distintos. Y luego está el Hogmanay, que es el Año Nuevo a la escocesa. En un país donde el día más corto del año dura menos de 7 horas en Edimburgo y menos de 6 en las Shetland, la gente celebra la luz con mucha más seriedad que casi cualquier otro pueblo. En Edimburgo cierran todo un tramo del centro para una fiesta callejera de varios días. Y hay una costumbre llamada first footing. La primera persona que cruza el umbral de tu casa después de la medianoche define tu suerte del año entero. Y debe llegar con carbón, pan, sal y una botella. Hasta aquí todo suena precioso, pero no sería justo que me detuviera ahí. Empecemos por lo que todo el mundo te advierte: el clima. Las 4 estaciones pueden pasar en una sola tarde. Sales del hotel con sol, caminas 3 cuadras y te agarra la lluvia de lado. Y a la hora de pagar el café el viento sopla tan fuerte que tienes que detener la puerta con las 2 manos. Por eso los locales siempre cargan chamarra, incluso a mitad de julio. Y luego viene eso que las postales nunca fotografían: el midge. Es un insecto que pica, más pequeño que un grano de pimienta. Y en el noroeste de las Highlands, vuela en nubes densísimas. Su temporada va de finales de mayo a mediados de septiembre, con el pico justo en julio y principios de agosto, es decir, justo en plena temporada alta de turismo. La buena noticia es que quedan indefensos ante el viento de más de 11 kilómetros por hora, ante la lluvia, ante el sol fuerte y ante el frío de menos de 10 grados centígrados. La mala noticia es que las mañanas y los atardeceres sin viento, que son los mejores momentos para tomar fotos, también son cuando ellos están más activos. Pero hay problemas bastante más serios que los insectos. Escocia está atravesando una crisis de vivienda. En el año que terminó en septiembre de 2025, 33.966 hogares fueron clasificados como sin techo o en riesgo de perder su vivienda y 10.480 niños vivían en alojamientos temporales. Shelter Scotland lo resume en una frase: cada 15 minutos, más o menos, un hogar más se queda sin dónde vivir. Y hay una herida de la que los escoceses hablan con mucha franqueza. Durante años, este país tuvo la tasa de muertes por drogas más alta de Europa. En 2024 la cifra fue de 1.017 casos, la más baja desde 2017. Pero los datos preliminares del año siguiente volvieron a subir. Es una curva que todavía no se estabiliza. Y la tasa sigue siendo casi el doble, o casi el triple, que en otras zonas del Reino Unido. El gobierno escocés decidió tratar esto como un problema de salud pública, y no solo como un asunto penal. Y al final está una paradoja de la propia industria turística. En 2024, Escocia recibió 4.400.000 visitantes internacionales, que gastaron alrededor de 4.000 millones de libras, equivalentes a 5.400 millones de dólares, según Visit Scotland. Pero ese flujo de gente no se reparte parejo. Las Highlands y las islas están perdiendo población, porque los jóvenes se van por falta de trabajo y de vivienda accesible. Y al mismo tiempo, la isla de Skye recibe muchísimos más visitantes de los que su infraestructura aguanta. Lugares como las Ferry Pools o el Old Man of Store han tenido que ampliar sus estacionamientos justo por lo famosos que se volvieron. Escocia está teniendo que responder la misma pregunta que se hacen tantos otros lugares hermosos: ¿cómo dejarse querer sin acabar desgastada? Después de todo eso, quedan 2 preguntas prácticas: ¿cuánto cuesta el viaje y qué papeles necesitas? A principios de agosto de 2026, una libra esterlina equivalía a alrededor de $1.35. Una pinta de cerveza Tennent's cuesta 4 libras con 39, menos de $6. Un viaje sencillo en autobús en Edimburgo cuesta 2 libras con 40, alrededor de $3 con 20 centavos. Y el boleto de día que sirve para autobús y tranvía dentro de la ciudad cuesta 6 libras, poco más de $8. La entrada de adulto al castillo de Edimburgo cuesta 23 libras con 50 si la compras en línea, alrededor de $32. Y cómprala con anticipación, porque en verano se agota con semanas de adelanto. Hay además un cobro completamente nuevo. Desde el 24 de julio de 2026,
Edimburgo aplica un impuesto turístico del 5% sobre el costo del hospedaje, calculado sobre las 5 primeras noches. Es el primer impuesto turístico de toda una ciudad en el Reino Unido. En una habitación de $200 por noche, quedándote 5 noches, pagas alrededor de $50 extra. Y si respondiste que sí a la pregunta del inicio del video, entonces la cifra que necesitas conocer no es el precio de una entrada, sino el de la renta. Según el gobierno escocés, un departamento de 2 recámaras se renta en promedio en 921 libras al mes, alrededor de $1,245. Pero ahí viene el detalle. En la región de Lothian, alrededor de Edimburgo, esa cifra sube a 1,356 libras, casi $1,830. Comparado con Londres es muchísimo más barato. Pero dentro de Escocia es el nivel más caro que hay, y es justamente a donde quiere llegar la mayoría de los extranjeros. Ahora vamos a los papeles, que es la parte más importante de todo este video. Y aquí, regresa la pregunta del principio. Escocia no tiene frontera propia, ni visa propia, ni sello de pasaporte propio. Aterrizas en Edimburgo o en Glasgow, pero los documentos que llevas en la mano son documentos del Reino Unido. La migración es una de esas cosas que el Parlamento de Edimburgo no decide. Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para entrar a Escocia y pueden quedarse hasta 6 meses. Lo mismo aplica para los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero esa lista cambia rápido. Perú acaba de entrar, mientras que Nicaragua fue en sentido contrario, y desde abril de 2026 los ciudadanos nicaragüenses tienen que volver a tramitar visa. Revísalo en el sitio oficial del gobierno británico antes de comprar tu boleto, y no le creas a ningún video, ni siquiera a este. Y estar exento de visa no significa que no necesites papeles. Desde el 8 de enero de 2025, los ciudadanos mexicanos están obligados a tramitar la ETA, la autorización electrónica de viaje. No es una visa, pero sin ella la aerolínea no te deja abordar. Cuesta 20 libras, alrededor de $27, tiene una vigencia de 2 años o hasta que venza tu pasaporte, permite entradas múltiples y estancias de hasta 6 meses cada vez. Se tramita en el sitio del gobierno británico o en la aplicación de la ETA, con al menos 3 días hábiles de anticipación. En cambio, los pasaportes de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam o Venezuela sí necesitan la visa de visitante estándar, que cuesta 135 libras, alrededor de $182. No existe ningún vuelo directo de la Ciudad de México a Edimburgo. Todos los itinerarios llevan escala, normalmente por Londres, París o Ámsterdam, así que calcula un día completo de traslado. Edimburgo y Glasgow tienen aeropuerto internacional y están a 50 minutos de tren una de la otra. En cuanto a la fecha, mayo, principios de junio y septiembre son los mejores momentos, con días largos, menos gente y el Mitch todavía lejos de su pico. Agosto es el mes más vivo por los festivales y también el más caro. En invierno los días son cortísimos, pero las Highlands son prácticamente tuyas. Y ahora, unas últimas palabras. Escocia no intenta hacerte sentir cómodo. Va a llover justo el día que planeaste subir la montaña. La carretera se va a angostar a un solo carril exactamente cuando venga un auto de frente. Y alguna tarde vas a estar parado en una ladera desnuda, sin nadie en kilómetros a la redonda, con el viento pegándote de lado. Y ahí vas a entender por qué más de 40 millones de personas en todo el planeta siguen llamando hogar a este lugar aunque nunca hayan puesto un pie aquí. Esa es la cantidad de gente que, según el gobierno escocés, se reconoce a sí misma con ascendencia escocesa. Este es el lugar que le dio al mundo los antibióticos y el teléfono, y después eligió un animal inexistente como símbolo nacional, donde se esperan 3 años solo para tener derecho a llamar por su nombre lo que uno acaba de fabricar, donde a un pueblo le prohibieron vestir su propia ropa durante casi 35 años, y cuando volvió a permitírsele, se la puso el día de su boda. Vas a tardar unos días en acostumbrarte al clima, y después vas a tardar muchísimos años en olvidar esa luz. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.